Y eso además lo descubrimos de forma también muy estrepitosa el día que hemos celebrado el aniversario, el 9º, el día que, un 11 de septiembre, pues caen las Torres Gemelas en Nueva York o un avión se estrella nada menos que contra el Pentágono, sede del Ministerio de Defensa norteamericano. Y ese día vemos que la historia no se ha terminado, que hay amenazas muy serias y riesgos muy serios a la seguridad, a nuestra seguridad colectiva. Y eso modifica las políticas exteriores de los Estados Unidos, sin ninguna duda, pero también de muchos países europeos, de prácticamente todos los países europeos, y la llamada lucha contra o guerra contra el terrorismo, pues se convierte en un elemento central de las políticas occidentales. Yo no voy a subestimar eso, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Además tuve, digamos, la casualidad histórica de vivir eso casi, digamos, en primera persona, ¿no? Entonces ocupaba el Ministerio de Asuntos Exteriores y pude vivir todos esos acontecimientos de una manera muy próxima, ¿no? Y por lo tanto no los voy a subestimar, todo lo contrario. Pero lo que ha sucedido es que mientras estábamos muy centrados y muy ocupados en la comprensión de ese fenómeno y en cómo abordarlo, porque estamos ante una amenaza que no es simétrica, que es asimétrica, porque ya el enemigo no se comporta de manera convencional, no hay ejércitos uniformados que se enfrenten a ejércitos uniformados utilizando armamento convencional o incluso armamento nuclear, es otra cosa. Y mientras estábamos muy ocupados en eso, probablemente no nos dábamos suficiente cuenta de cómo estaba cambiando el conjunto del planeta y de cómo empezaban a emerger países que, gracias al crecimiento económico, cada vez tienen un mayor peso relativo. Tanto que incluso la denominación de países emergentes dentro de poco va a ser tan obsoleta como la distinción entre norte y sur o la distinción entre el primer mundo y el tercer mundo. Porque llamarle país emergente a China me parece que a estas alturas, cuando ya es la segunda economía del planeta, probablemente pues ya no corresponde, o llamarle país emergente a Brasil, o llamarle país emergente a India, todavía les vale la definición, pero probablemente dentro de una generación eso ya no será válido. Y eso está cambiando completamente la correlación de fuerzas a nivel mundial. Y por eso les decía al principio que el mundo ya no es occidental. Occidente cada vez somos menos. En lo demográfico sin duda, pero en lo económico también, y por lo tanto en lo político y en lo geoestratégico. Y Occidente, aunque tiene una potencia que todavía es clarísimamente la potencia hegemónica, lo que un colega mío francés llamaba la hyperpuissance, o lo que Madeleine Albright, secretaria de Estado del presidente Clinton, llamaba la potencia indispensable, bueno, aunque eso esté ahí, sí que es cierto que los equilibrios son cada vez más multipolares. Una prueba, yo creo que muy clara. Antes, cuando se reunía el llamado G7, después G8 por la incorporación política de Rusia, pues sus decisiones eran muy importantes, porque el G7 era el 70% de la economía mundial. Pero eso era hace 20 años. Ahora el G7 es el 35%. ¿Que es mucho? Sí. Pero claro, ya no pueden hacerse las cosas sin contar con el otro 65%. Y por eso el G7 ya apenas se reúne, o simplemente es una reunión para coordinar posiciones occidentales, incluyendo en ese concepto a Japón, y después discutir de verdad qué es lo que se puede hacer en marcos más amplios, el llamado G20 ampliado, en el que efectivamente ya están todos esos otros actores que van pidiendo su papel y que quieren formar parte no solo del debate, sino de la toma de decisiones. Y ahí es evidente que hay que hablar, aunque solo sea un instante, de China, porque probablemente en este siglo XXI lo que veremos es que hay dos potencias y media, y ahora explicaré eso, que tienen ambición global. Es decir, que sus intereses estratégicos están en cualquier lugar del planeta. Esto es así para Estados Unidos sin ninguna duda, pero también lo es para China. Si ustedes van por África o por América Latina, verán que por supuesto Asia, verán que la presencia china en estos momentos ya es abrumadora. Tienen una política africana, una política latinoamericana, una política asiática. Son potencias con ambición global. La otra media es Europa, pero por eso digo media, porque también le dedicaremos unos pocos minutos al tema de Europa, porque después de 4 siglos de hegemonía conviene ahora saber dónde estamos, ¿no? Y otras potencias que están surgiendo, que son muy importantes,
no necesariamente, por lo menos a lo largo de esta primera mitad de siglo, van a ser potencias globales. Es obvio que India va a ser una gran potencia, pero regional, en el subcontinente. Es obvio que Brasil va a ser una gran potencia, pero lo va a ser en América del Sur, pensando fundamentalmente en América del Sur, no solo, pero fundamentalmente en América del Sur. Es obvio que hay otros países que hay que seguir con muchísima atención, por ejemplo, Turquía. Al final la historia siempre vuelve, ¿no? Y la tradición otomana de alguna manera se recupera. Y como la geografía siempre está, no es que vuelva, sino que siempre está, conviene mucho fijarse ahora en los mapamundis y ver que el mapamundi ha cambiado. El mapamundi ya no puede tener su meridiano central en Greenwich, porque eso significaba tener una visión eurocéntrica de la Tierra, ¿no? Y Europa en el centro y el resto del mundo en la periferia, ¿no? Y ahora esto ya no es así. El meridiano pasa por otro sitio, el centro del mundo está cada vez más en otro lugar y nos tenemos que acostumbrar a ver el mapamundi con el meridiano en la costa del Pacífico asiático. Porque si antes el centro de gravedad estaba en Europa, con la progresiva hegemonía de Estados Unidos se fue desplazando por el Atlántico. Ahora es obvio que ese centro de gravedad ya está en el Pacífico, pero a medida que vamos avanzando, el centro de gravedad está en algún lugar más o menos próximo o va a estar al Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es la conexión natural al sur de Singapur y justo en el Ecuador, al sur de Singapur y al norte de Sumatra, de Indonesia, y es la conexión natural entre el Océano Índico y el Océano Pacífico, entre el Índico y el mar de la China y el mar del Japón. Y ahí es donde efectivamente el peso económico, el peso demográfico, cada vez más el peso incluso cultural y por lo tanto el peso político se va a situar cada vez más. Y tenemos que entender que eso es así y que va a ser así, y que el mundo lo tenemos que contemplar de una manera muy distinta. Y si nos quedamos en ese nuevo mapamundi, con el meridiano en Malaca, pues veremos que Europa queda en un extremo, en la periferia. O sea, hay una periferización de Europa respecto a las fuerzas motrices que rigen el conjunto de la economía mundial. Y eso para los europeos pues es una novedad, ¿no? Porque aunque es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial perdimos peso específico, es cierto que se producen dos fenómenos que hacen que Europa siga estando ahí, en el centro de la atención. La primera era estratégica. Europa era el principal teatro del conflicto entre los dos bloques. Y eso hacía que media Europa estuviera bajo el paraguas nuclear norteamericano y una misma alianza, la Alianza Atlántica, militar, y media Europa estuviera bajo el paraguas nuclear soviético con una misma alianza militar que era el Pacto de Varsovia. Y el muro de Berlín escenifica claramente eso, ¿no? Y al mismo tiempo Europa también, precisamente porque no quiere volver a repetir una guerra en su territorio, emprende un proyecto enormemente ambicioso, que nos ha tenido muy ocupados, que es la construcción europea. El intento de superar los conflictos atávicos entre los diferentes países europeos, entre las diferentes potencias, intentar evitar el surgimiento de nuevos conflictos y avanzar hacia una unidad, primero en lo económico, primero en lo comercial, luego en lo económico y finalmente en lo político, que pudiera estar también en ese nuevo escenario mundial con ambiciones globales. Por eso les hablaba de las dos potencias y media, porque Europa no es eso aún. Y a estas alturas no sabemos si lo vamos a ser. No lo sabemos. Ya veremos, Europa avanza a saltos, a veces de manera sincopada, y ahora no estamos pasando precisamente por nuestro mejor momento. La propia evolución de la crisis económica y la asimetría en la salida de la crisis hace que todas esas tendencias de las que estamos hablando se agudicen. Mientras Europa crece ahora un poquito más, pero al 1 y pico, Estados Unidos, bueno, también de forma dudosa, pero pasa del 2, incluso en algunos momentos ha superado el 3, y bueno, pues China crece al 11, ¿no? E India crece al 9, y Brasil crece al 7. Y por lo tanto todas esas tendencias de las que estamos hablando, la actual situación económica las está todavía agudizando. Europa no pasa por un buen momento. Después hablaremos un poco de economía y es verdad que Alemania está tirando, sobre todo por el tirón de las exportaciones.
con una sensibilidad muy fuerte hacia el tipo de cambio. La extrema debilidad del euro pues ayuda a estas cosas, pero ya veremos si esta es una situación en todo caso sostenible. Pero los europeos, después de haber hecho grandes esfuerzos en nuestra unificación, en nuestra voluntad de construir una unión en Europa, pues vemos que pues los esfuerzos están resultando un tanto baldíos. Es decir, que a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho, y que ahora concretaré, y que nos permite hablar de un éxito, de la historia de un éxito, resulta que vamos descubriendo todos los días que cada vez, entre comillas, pintamos menos en el concierto internacional. Y eso se ha visto pues muy a menudo en los últimos tiempos, ¿no? Pero si ustedes recuerdan la cumbre de Copenhague sobre el clima, pues ahí se vio que efectivamente las posiciones europeas eran digamos, apartadas, y las decisiones finales se toman a través de un consenso básico entre Estados Unidos y China. Bien, ¿por qué digo que es la historia de un éxito a pesar de lo que estoy diciendo? Bueno, fíjense ustedes en una cosa muy elemental. La actual Unión Europea empieza con el Tratado de Roma del año 57, empieza con 6 miembros, 6 países, ¿no? El Benelux, los 3 del Benelux, Francia, Alemania e Italia. Y hoy somos 27, y con varios países llamando a la puerta. Y de momento no conozco a ninguno que se quiera salir del club. Solo sabemos de algunos que quieren entrar en el club. Y cuando un club empieza con 6, pasa a 9, a 10, a 12, a 15, a 25, a 27 y quién sabe si a 31, pues quiere decir que es un club atractivo. Y si nadie se quiere ir, quiere decir que es un club en el que vale la pena estar. Vale la pena estar. Y eso es porque efectivamente se le ha dotado de un atractivo al proyecto que ha ilusionado a muchísimos países. Y al mismo tiempo también se ha ido avanzando en los contenidos. Lo que nace como un mero mercado común, y así le llamamos a la construcción europea, a los que ya tenemos una cierta edad, muchísimos años, le llamábamos el mercado común. Después pasó a ser Comunidad Económica Europea, porque ya había políticas comunes que estaban centralizadas en Bruselas y se crean unas instituciones comunes supranacionales, y ahora le llamamos, ya le hemos quitado los adjetivos, y le llamamos simplemente Unión Europea porque quiere tener un contenido político. Contenido político que era muy ambicioso, porque significaba transferir a la Unión Europea elementos básicos de la soberanía de los Estados-nación tradicionales. Y se decía, bueno, vamos a ir hacia una política exterior común, vamos a ir hacia una política de defensa común, vamos a ir hacia un espacio judicial común y vamos a ir hacia un espacio monetario común. Y ahí los resultados son dispares. Yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido la Unión Europea en los últimos años es, sin ninguna duda, con todo lo que ha sucedido ahora, y a pesar de todo lo que ha sucedido ahora, sin ninguna duda, la creación del euro, de la moneda única, que es única, que no común. Y por eso la política exterior común europea tiene muchísimas dificultades en ser percibida, porque tiene que coexistir con otras políticas exteriores de los diferentes Estados miembros. Es una política exterior común, pero no única. Y cada país europeo, sobre todo los grandes, tenemos nuestra propia política exterior y lo que entendemos que es la defensa de nuestros propios intereses vitales nacionales. Y por eso ahora, después de la crisis institucional, de la Constitución fallida y del Tratado de Lisboa, pues estamos ante una situación de impasse. Se han hecho muchísimas cosas, esto ha sido un éxito, pero estamos de momento a mitad de camino, no sabemos si va a haber avances sustanciales y por lo tanto no sabemos qué papel nos está reservado en ese nuevo concierto internacional de naciones de este siglo XXI. Y dentro de este contexto vamos a hablar de nuestro país, porque España ha sido siempre, ha tenido siempre, una aspiración, ¿no? Que era salir de su proceso de decadencia después de haber sido pues, el país más importante del mundo en el siglo XVI, pues el reintegrarse a ese gran concierto de naciones que llamamos Europa.